La mañana en que Julián Rodríguez cayó muerto en medio del claro donde trabajaba Mariana, sintió que el mundo se le partía en dos. La muerte llegó sin aviso, sin un grito previo, sin una despedida. Julián estaba cortando una rama gruesa del viejo encino cuando su cuerpo simplemente cedió. Se desplomó de golpe con los ojos abiertos mirando nada. Un infarto fulminante, dijeron después. 42 años. Dejó esposa, 3 hijos y una vida entera sin terminar. Mariana, con 37 años, lo sostuvo entre brazos durante largos minutos, mientras los pájaros del bosque dejaban de cantar, como si también supieran que algo terrible había ocurrido. Sus hijos Sofía, de 12, Daniel, de 9, y la pequeña Alma, de 5, lloraban abrazados a su falda, incapaces de entender por qué su padre no se levantaba. Los días siguientes fueron una neblina de trámites, pésames y silencios incómodos. Con Julián también se había ido su único ingreso estable. Él era jornalero forestal, trabajador de mantenimiento, en una reserva natural privada cerca del pueblo de Santa Lucía, en Jalisco. El sueldo no era grande, pero alcanzaba para comer. Ahora sin él, Mariana se encontró sola con 3 hijos que alimentar y deudas que parecían multiplicarse de la noche a la mañana. Vendió la vieja camioneta de Julián y la mitad de sus herramientas para cubrir el funeral. Vendió también la estufa eléctrica que apenas usaban y el pequeño televisor que Julián había comprado con mucha ilusión el año anterior. Pero incluso así el dinero no alcanzaba. La renta, la comida, los cuadernos de los niños. Todo se volvió una carga imposible. En el mercado, algunas mujeres murmuraban a sus espaldas. Pobre Mariana, 3 hijos y nada para sostenerlos. Dicen que Julián no dejó ni ahorros. ¡Qué tragedia! Pero así es la vida en el bosque. Lo peor era que no hablaban con maldad. Hablaban con lástima. Y eso dolía todavía más. Un miércoles, después de varias noches sin dormir, Mariana tomó una decisión. Fue a tocar la puerta de la casona de doña Aurelia Rivas, una mujer adinerada viuda desde hace décadas, conocida por su carácter duro y sus propiedades en la región. Julián había trabajado durante años en los terrenos forestales que pertenecían a su familia. Quizá, solo quizá, ella tendría trabajo para Mariana, algo que la ayudara a sobrevivir mientras encontraba un empleo más estable. La casona de doña Aurelia quedaba a media hora caminando desde el centro del pueblo. Mariana llegó con el corazón en la garganta, cargando a Alma en un brazo y sosteniendo a Daniel y Sofía del otro. Tocó la puerta de servicio, la misma que Julián cruzaba cada mes cuando iba a entregar reportes de mantenimiento. Le abrió una mujer mayor de mirada fría que la estudió de arriba abajo. ¿Qué se le ofrece? Necesito trabajo, dijo Mariana tragándose el orgullo. Puedo limpiar, cocinar, cuidar, lo que sea necesario. Tengo 3 hijos y... La mujer la hizo callar levantando una mano. Espere aquí. No se vaya. Mariana permaneció ahí bajo el sol implacable con sus hijos pegados a ella. 15 minutos. 30. Casi 1 hora. Cuando la puerta volvió a abrirse fue otra mujer quien apareció, alta, elegante, con el cabello blanco recogido en un moño perfecto. Sus ojos grises parecían atravesarlo todo. «Tú eres Mariana Rodríguez», dijo sin preguntar. Mariana asintió. «La esposa de Julián». Viuda, corrigió ella con suavidad, aunque la palabra le dolió como un golpe. Doña Aurelia observó a los niños detrás de Mariana. «¿Cuántos son 3? La mayor tiene 12. La pequeña 5. La mujer asintió lentamente, como tomando una decisión importante. Necesito a alguien que limpie la casa grande y que me ayude en la cocina. Es trabajo pesado.
No tolero excusas ni pereza. ¿Puedes con eso? Puedo, respondió Mariana sin dudar. Empiezas mañana, a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Ese día, por primera vez desde la muerte de Julián, Mariana pudo comprar algo más que tortillas, pan fresco, leche, un poco de frijoles. Vio a sus hijos comer sin prisa, sin llorar, y sintió un nudo en la garganta. Pero el pueblo habló como siempre. Mariana, la viuda de Julián, ahora trabaja como sirvienta. ¡Qué caída tan triste! Yo me moriría antes de pedirle trabajo a esa mujer. Mariana no respondió a los rumores. No podía. Sus hijos necesitaban sobrevivir. Los primeros días en la casona de doña Aurelia fueron una prueba física brutal. Pisos que había que restregar de rodillas, ventanas enormes, que limpiar escaleras empinadas, ropa que lavar a mano. Mariana llegaba tan agotada que apenas podía hablar. Pero doña Aurelia jamás le gritó. La observaba trabajar en silencio con esos ojos grises que nunca mostraban emoción. A veces le hacía preguntas extrañas. «Tu hijo Daniel aprende rápido. Sofía sabe leer bien. Alma está sana». Mariana contestaba sin entender por qué preguntaba eso. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba el enorme estudio de la casona, escuchó voces alteradas en el pasillo. Eran los sobrinos de doña Aurelia, 2 adultos jóvenes bien vestidos que visitaban a la anciana cada mes. Siempre parecían venir con la esperanza de saber cuándo moriría y qué herencia les tocaría. «Tía, no puedes seguir viviendo sola en esta casa», decía el hombre con un tono meloso. «Ven con nosotros a Guadalajara». «No necesito que me cuiden», respondió Aurelia con voz seca. «Y menos ustedes, que solo esperan que yo muera». Mariana se quedó quieta con la escoba en la mano. Los sobrinos salieron furiosos murmurando insultos. Esa noche algo cambió entre Mariana y doña Aurelia. La anciana entró a la cocina mientras Mariana lavaba los trastes y se sentó por primera vez junto a ella. «Dime». Mariana preguntó de repente si tuvieras mucho dinero y ningún hijo propio. «¿Qué harías?» Mariana no supo qué responder. «Supongo que lo cuidaría para que no cayera en manos equivocadas». Doña Aurelia sonrió una sonrisa triste desgastada por los años. 2 semanas después, la anciana la llevó a un terreno apartado en el bosque. Allí, sobre un tronco gigantesco de un árbol centenario, había una casa de madera vieja sostenida con vigas gruesas y cuerdas construida hacía casi un siglo. Una casa en el árbol. Inclinada. Abandonada. Pero extrañamente sólida. «Esta casa era de mi padre», dijo Aurelia. «Nadie la quiere. Dicen que es peligrosa». Mariana la miró con sorpresa e inquietud. «¿Por qué está tan inclinada?» La anciana no respondió. «Algún día te lo explicaré». 3 días después, la familia de Aurelia llegó de visita incluyendo su nieto pequeño. El niño curioso e inquieto escapó al jardín y se acercó demasiado al estanque. El resto sucedió en segundos. Un resbalón, un grito agua salpicando el niño hundiéndose. Mariana corrió sin pensarlo. Se lanzó al agua helada con ropa y zapatos, nadó con fuerza, lo tomó por la cintura y lo sacó contra la corriente leve del estanque artificial. Lo llevó a la orilla tosiendo, temblando. Ella también temblaba. Doña Aurelia la abrazó con un llanto silencioso. «Le salvaste la vida», susurró. Esa misma noche la anciana tomó una decisión. «Mariana, la casa del árbol. Ahora es tuya, con todo lo que hay dentro». Mariana se quedó paralizada. «No entiendo».
Mañana te llevaré al notario. Las escrituras pasarán a tu nombre. No puedes negarte. Y con un tono que a Mariana le heló la piel añadió: esa casa guarda un secreto, uno que solo puedo confiarte a ti. El día siguiente amaneció con un cielo gris que anunciaba lluvia. Mariana no durmió. Se quedó sentada junto a la cama de sus hijos, pensando en lo imposible una casa en un árbol inclinada y vieja, ahora a su nombre. Un regalo inmenso, y sospechosamente pesado. Había algo detrás, algo que Aurelia aún no decía. A las 9 de la mañana la camioneta blanca de la anciana se detuvo frente a la humilde casa rentada de Mariana. Ella subió con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Aurelia pudiera escucharlo. «Hoy firmarás las escrituras», dijo la mujer sin rodeos. «Es un trámite simple, no te preocupes». Pero Mariana sí estaba preocupada. El despacho del notario Villarreal se encontraba en una casona antigua en el centro del pueblo. Mariana temblaba mientras firmaba página tras página con su nombre completo: Mariana Rodríguez García, propietaria. Tan surreal como un sueño. Cuando salieron del despacho antes de que Mariana pudiera agradecer, una voz conocida la llamó tía Aurelia. «¿Qué haces aquí?». Eran los sobrinos, Roberto y Julia Rivas. Ambos vestían ropa cara, relojes brillantes y esa expresión permanente de superioridad que los caracterizaba. «¿Y tú qué haces con...?» Esta mujer, Julia, miró a Mariana como si fuera suciedad en el suelo. Aurelia ni siquiera parpadeó, resolviendo un asunto privado. Pero Roberto dio un paso adelante. «Nos dijeron que estabas en una transferencia de propiedad». «¿Qué propiedad, tía? Ninguna que te interese», respondió Aurelia con frialdad. Roberto miró el sobre de papeles amarillos en la mano de Mariana. «Enséñame eso». Mariana lo protegió instintivamente. Aurelia se plantó frente a su sobrino con la autoridad de alguien que llevaba toda la vida controlando su mundo. «No tienes ningún derecho, Roberto. Vete. Esa casa es parte de la familia», gritó él. Aurelia lo miró fijamente. «Era mía. Ahora es de Mariana. Y punto». La tensión era tan espesa que costaba respirar. Finalmente los sobrinos se retiraron murmurando insultos en voz baja. Mariana sintió un miedo que no tenía antes. No por la casa, sino por las personas que querían arrebatársela. Cuando regresaron a la camioneta, Aurelia habló sin mirarla. «Ellos van a causar problemas. Pero no te preocupes. Legalmente no pueden hacer nada». Mariana asintió, aunque su estómago estaba revuelto. A media tarde llegaron al terreno en el bosque. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Al final del sendero, sobre un tronco ancho como una habitación, estaba la casa del árbol. Mariana la observó con más detalle que la primera vez. Era extraña, inestable, como si hubiera sido construida a mano por alguien sin experiencia. Las vigas estaban amarradas con cuerdas gruesas y clavos oxidados. Las paredes tenían huecos. Las tablas del piso parecían doblarse con el peso de una mosca. Pero al mismo tiempo la estructura tenía algo firme. Algo que decía que había sobrevivido tormentas, vientos y décadas de abandono. «Sube», ordenó Aurelia. El puente de madera crujió con cada paso. Mariana sintió el vértigo hacerse un nudo en su garganta. No había barandales en algunos tramos y el vacío bajo sus pies era profundo. Daniel habría adorado esto, pensó con un pequeño destello triste en el pecho. Al llegar a la entrada, Aurelia sacó una llave antigua. «Quiero que veas algo», dijo. El interior de la casa olía a madera podrida y frío guardado. Aquí y allá, rayos de sol atravesaban huecos en las paredes. Había muebles viejos, rotos por el tiempo.
Pero algo más llamó la atención de Mariana. Debajo del piso, casi imperceptible, había una tapa rectangular de madera. Una trampilla. Aurelia golpeó ligeramente el borde con su bastón. «Ahí está», susurró. «El secreto de mi padre». Mariana sintió un escalofrío. «¿Qué hay ahí?» La anciana respiró hondo como si cargara con ese secreto desde niña. «Mi padre era un hombre inteligente y desconfiado. Guardó aquí documentos, objetos, registros, cosas que valen dinero, pero que nunca quiso que el resto de la familia conociera. Cuando murió solo me lo dijo a mí». Mariana tragó saliva. ¿Por qué no lo guardó en la casa principal? «Porque la familia es traicionera», respondió Aurelia sin dudar. La anciana se acercó lentamente a la trampilla, pero no la abrió. «Mañana hablaré contigo con calma. Te explicaré qué hacer con todo esto. Por ahora, descansa». Mariana no entendía por qué aplazarlo. Pero cuando miró mejor la puerta del cuarto del fondo, una pequeña puerta de madera cerrada con un candado viejo, notó que la pared alrededor estaba ligeramente hinchada, como si la estructura entera estuviera sometida a presión. «¿Por qué la casa está inclinada?», preguntó Mariana finalmente. Aurelia bajó la mirada. «Porque mi padre guardó demasiado peso en un solo lugar, más del que la estructura podía soportar. Y aún así, nunca lo movió». Mariana se quedó helada. Peso, documentos, objetos valiosos, un escondite, un tesoro. Pero las palabras de Aurelia tenían un tono tan oscuro que no parecía simplemente una herencia. Parecía algo que había sido guardado para protegerse de alguien. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Después de acostar a sus hijos, preparó una bolsa con algunas cosas necesarias, se puso un suéter y decidió ir a la casa del árbol temprano al día siguiente antes de que los sobrinos de Aurelia pudieran interferir en algo. Pero a las 3 de la mañana un sonido la despertó. Era un golpe. Suave. Luego otro un poco más fuerte. Venía de afuera. Del patio. O del camino. Se levantó y miró por la ventana. Una silueta. Un hombre. Caminando hacia el bosque. Hacia el terreno donde estaba la casa del árbol. Mariana sintió un frío que no venía del aire nocturno. Los sobrinos habían dicho: «Esa casa es parte de la familia». Y entonces lo entendió. Ellos no iban a esperar. Ellos no iban a permitir que Aurelia regalara lo que consideraban suyo. Y si había algo escondido allí arriba, algo suficientemente valioso como para inclinar la estructura, entonces no estaban solos en esto. El peligro ya había comenzado. Cuando amaneció, Mariana ya estaba lista. No había dormido, pero tenía una determinación feroz en los ojos. Preparó un desayuno rápido para los niños, dejó instrucciones a Sofía para cuidarlos y salió rumbo al bosque con una mochila pequeña y la sensación constante de que alguien la observaba. El camino hacia la propiedad se sentía distinto esa mañana. Las hojas crujían bajo sus pies con un ritmo irregular, como si algo o alguien hubiera pasado por ahí horas antes. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Todo el entorno tenía ese silencio tenso que anuncia problemas. Cuando llegó al claro, el corazón se le hundió. Había huellas frescas en el suelo, tierra removida, restos de envases de comida, incluso colillas de cigarro todavía tibias. Alguien había pasado la noche allí, y no había sido un excursionista. Mariana apretó los dientes y avanzó hacia la escalera que subía a la casa del árbol. Algo estaba mal.
El candado de la puerta principal no estaba donde lo había dejado el día anterior. Le faltaba un tornillo, como si alguien lo hubiera manipulado. Respiró hondo conteniendo el temor que le apretaba el pecho y subió con cuidado. Cada peldaño crujía bajo su peso, pero esa vez el sonido le pareció más áspero, más frágil, como si la estructura hubiera sido golpeada. Al entrar, lo primero que notó fue el olor. Un olor desagradable a tabaco frío, humedad y sudor. Ellos estuvieron aquí. La silla vieja había sido movida. Una ventana que ayer estaba trancada hoy estaba abierta. Y lo peor de todo, las marcas en la trampilla. Alguien había intentado abrirla. Había signos claros, un borde astillado, clavos forzados, una herramienta de metal que había raspado la superficie. Mariana sintió náuseas. Habían estado a segundos de descubrir lo que estaba ahí abajo. Se acercó lentamente al borde arrodillándose. Cuando pasó los dedos por la madera, un escalofrío le recorrió la columna. No de miedo supersticioso, sino de un miedo más crudo, el miedo a que alguien más supiera demasiado. En ese momento escuchó pasos en el bosque. Pasos rápidos. Marcha firme. Una sombra entre los árboles. Mariana se incorporó, cerró la puerta y se escondió detrás de una viga respirando con dificultad. El sonido de los pasos creció, luego se detuvo justo debajo del árbol. «¿Estás ahí?» Una voz masculina ronca, irritada. Era Roberto. «Sé que vienes a revisar la casa», continuó. «Mi tía cometió un error. Esa propiedad es nuestra y tú lo sabes». Mariana se quedó inmóvil rezando para que no subiera. «Podemos arreglar esto sin problemas». «¿Sabes?», dijo él, su tono subiendo de agresividad. «Si cooperas, no habrá necesidad de llegar a más. Tú y tus mocosos pueden vivir en paz. Solo necesito ver qué hay aquí». Era una oferta disfrazada de amenaza. Un veneno suave. Mariana sujetó la madera bajo sus manos para no temblar. Roberto subió un par de peldaños de la escalera. El sonido seco de la madera bajo sus botas retumbó en toda la estructura. «No me hagas buscarte», gruñó. Mariana contuvo el aire. Un movimiento en falso y él sabría que estaba ahí. De pronto un ruido metálico sonó a pocos metros, el motor de una camioneta acercándose. Roberto maldijo entre dientes. «Después regresaré», espetó. Bajó apresuradamente. Minutos después, el sonido del vehículo alejándose retumbó entre los árboles. Mariana salió de su escondite con las piernas temblorosas. Sabía que eso no había terminado. Era solo el comienzo. Una hora después, doña Aurelia llegó acompañada de su chofer. Apenas vio el rostro pálido de Mariana, supo que algo había sucedido. «¿Entraron?», preguntó la anciana con un tono glacial. Mariana asintió. Aurelia apretó la mandíbula, caminó hacia la trampilla y la examinó. «Lo intentaron», dijo con rabia contenida. «Es peor de lo que pensé». Mariana respiró hondo. «¿Qué es exactamente lo que quieren?». «Lo que siempre han querido», respondió Aurelia. «Dinero. Esta familia no sabe otra cosa». La anciana tomó asiento en la silla vieja. Parecía más cansada que nunca. «Mariana, te contaré lo que mi padre escondió aquí. No es magia, no es un tesoro maldito, no son tonterías de fantasmas. Son documentos, pruebas, cosas que mi familia no quiere que salgan a la luz». Mariana frunció el ceño. «¿Qué tipo de documentos?». Aurelia cerró los ojos un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Mi abuelo era hacendado, sí. Tenía dinero.
pero también cometió errores. Hubo tierras que consiguió de manera no tan limpia. Hubo acuerdos turbios, hubo testamentos falsificados, y mi padre decidió guardar todo eso en este lugar lejos de manos codiciosas. Mariana sintió que algo pesado se asentaba en el aire. ¿Es ilegal?, preguntó con temor. No lo es para ti, respondió Aurelia con firmeza. Todo está a tu nombre. Y yo te daré instrucciones para protegerlo. Pero mi familia, si descubren lo que hay aquí, harán cualquier cosa para destruir esos documentos. Si salen a la luz, perderían propiedades, dinero, tierras. La reputación que tanto presumen. Ahora todo tenía sentido. El sigilo. El miedo en la mirada de Aurelia cuando mencionaba a los sobrinos. La urgencia por darle la casa a Mariana. El secreto que inclinaba la estructura no era oro. Era la verdad. Una verdad demasiado pesada para sostener. ¿Por eso construyeron la casa en un árbol?, preguntó Mariana. Mi padre sabía que nadie la buscaría aquí, respondió la anciana. Y se equivocó solo en una cosa, pensó que yo tendría el valor de enfrentar a mi familia. No lo tuve. Por eso te lo dejé a ti. Mariana la miró con mezcla de incredulidad y miedo. ¿Por qué yo, Aurelia, tomo su mano? Porque tú salvaste a mi nieto sin esperar nada. Porque trabajas con dignidad. Porque no perteneces a mi familia. Y eso te convierte en la única persona que no intentará destruir esto. Mariana sintió un nudo en la garganta. Era demasiado para ella. Demasiado para cualquiera. Pero no había tiempo para procesarlo. A lo lejos, escucharon un ruido de motor. Aurelia se acercó a la ventana y vio una camioneta negra deteniéndose a unos 100 metros. Es Roberto, dijo con voz baja. Y no viene solo. Mariana se tensó. ¿Qué hacemos? Aurelia respiró hondo. Lo enfrentaremos. Pero tú... Lleva a tus hijos lejos de aquí. No quiero que estén cerca cuando él descubra que ya sé lo que intentó anoche. Los pasos empezaron a sonar en el sendero. Roberto y 2 hombres más se acercaban. El peligro era real. Muy real. Y Mariana no estaba preparada para lo que vendría. Roberto apareció en el claro acompañado de 2 hombres corpulentos vestidos con camisas oscuras y expresión hostil. No parecían familiares. No eran primos. No eran obreros del bosque. Eran hombres contratados para un propósito muy claro: intimidar o forzar lo que no podían conseguir legalmente. Aurelia, con su porte altivo aunque cansado, salió al puente de la casa del árbol y se plantó en la mitad sin moverse ni un centímetro. Era una figura pequeña comparada con el tronco gigantesco detrás de ella, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad que solo se obtiene después de vivir muchas batallas. Tía, gritó Roberto. Tenemos que hablar. Aurelia se apoyó ligeramente en su bastón, pero no retrocedió. No hay nada que hablar, Roberto. Mariana, escondida detrás de la ventana interior, contenía la respiración. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que los hombres la escucharan desde abajo. Sabemos lo que hiciste, dijo Roberto subiendo un poco la voz. Nos ocultaste la transferencia de la propiedad. Esa casa debía ser nuestra. Aurelia, con un tono glacial, respondió. Esa casa era mía. Tenía derecho a dársela a quien quisiera. El hombre más corpulento dio un paso adelante. Señora Coopere, hace frío y preferiríamos no alargar esto. La frase lo decía todo. No estaban ahí para conversar. Roberto subió un peldaño de la escalera. Luego otro. Aurelia alzó la mano bruscamente. Ni un paso más. Estás invadiendo propiedad privada. Él sonrió. Privada.
Eso está por verse. Entonces sacó algo de su bolsillo, una copia de un documento, posiblemente una vieja escritura fotocopiada amarillenta por el tiempo. Mi abuelo nos dejó este terreno. Y tú lo sabes. La casa puede haber sido tuya, pero el bosque no es tan simple. Tu generosidad no tiene valor si el terreno puede ser impugnado. Aurelia respiró hondo, dispuesta a responder, pero algo llamó la atención de Mariana. Uno de los hombres miraba hacia la casa con demasiada insistencia. No miraba a Aurelia. No miraba el bosque. Miraba la pared lateral donde se encontraba la trampilla. Sabían exactamente lo que buscaban. El hombre habló a Roberto en voz baja, pero Mariana alcanzó a oírlo. El inventario debería estar ahí adentro. Él dijo que Hernán había encontrado marcas anoche. Mariana sintió un escalofrío. Hernán. El mismo hombre que vio la noche anterior. El mismo que entró y fumó dentro de la casa del árbol. Ellos no estaban suponiendo. Ellos sabían que había algo escondido. Roberto subió un tercer peldaño. Aurelia apretó su bastón. Roberto, te lo advierto. Llama a tus hombres, recoge tus cosas y vete. No puedes entrar aquí por las malas. Él rió. Pero sí puedo entrar por las buenas. En ese instante Mariana escuchó el sonido de un seguro destrabándose. El hombre corpulento sacó un pata de cabra de su mochila. «Subiremos, señora», dijo con calma. «Queremos ver lo que hay. No vamos a lastimarla si coopera». Mariana sintió que el aire se le escapaba. Su cuerpo actuó antes de que su mente pudiera detenerla. Abrió la puerta de la casa del árbol y salió al puente poniéndose al lado de Aurelia. «No pueden entrar», gritó su voz temblorosa pero firme. «Esto es un delito». Roberto la miró con desprecio. «Mírate, la sirvienta de mi tía tratando de darnos órdenes». «Es la dueña», corrigió Aurelia clavando el bastón contra la madera. «Y si ella dice que no, es no». Un silencio tenso se apoderó del lugar. Los hombres se miraron entre sí. Roberto bajó la cabeza un segundo como decidiendo algo. Cuando la levantó ya no había rastro de cortesía en su mirada. «Pues entonces lo haremos a la fuerza». Los dos hombres comenzaron a subir la escalera. Aurelia retrocedió un paso, pero Mariana no. Tenía las manos sudorosas, el corazón a punto de romperle las costillas. No podía permitir que subieran. No podía permitir que entraran en la casa con sus hijos. «No se acerquen», gritó ella con una fuerza que ni sabía que tenía. «¿Y quién nos va a detener?», preguntó el hombre de la pata de cabra. En ese momento un ruido de motor rompió la tensión. Una camioneta vieja de esas de trabajo agrícola se detuvo cerca del sendero. Mariana lo reconoció al instante. Era don Evaristo, el capataz del terreno, el mismo hombre que trabajó con Julián durante años. Bajó del vehículo con gesto severo, observando la escena con ojos experimentados. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. Roberto bajó de inmediato cambiando su actitud. «Nada, Evaristo. Solo estamos resolviendo un asunto familiar». Pero el capataz no era tonto. Miró la pata de cabra, luego la escalera, luego a Aurelia y Mariana arriba. «Lo único que yo veo es un intento de invasión a propiedad privada», dijo. «Y eso es suficiente para llamar a la policía». El hombre corpulento dio un paso atrás. Roberto apretó los dientes. «Esto no ha terminado», murmuró señalando a Mariana. «Tú vas a arrepentirte». Mariana sintió la amenaza como un cuchillo helado. Los hombres bajaron, subieron a la camioneta negra y se alejaron levantando polvo. Cuando el silencio regresó, Aurelia se desplomó parcialmente sobre su bastón. Parecía más vieja que nunca.
Don Evaristo subió 2 escalones y habló. «Señora, tiene que tener cuidado. Esos hombres no bromean. Y si están buscando algo aquí, es porque alguien ya les habló». Aurelia y Mariana se miraron. Ambas pensaron lo mismo Hernán. Él debió haberles contado. Él abrió la boca. La anciana respiró hondo. «Esto se salió de control», susurró. «Ya no es solo un secreto familiar. Ahora es peligro». Mariana apretó el borde del puente sintiendo que sus piernas fallaban. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Aurelia la miró directamente a los ojos. «Ahora, Mariana, debes ser más fuerte que nunca. Lo que mi padre guardó aquí puede destruir a esa gente, o destruirnos a nosotras si lo encuentran primero». Mariana tragó saliva. Por primera vez entendió la magnitud real del peligro. No era una casa en un árbol. No era una simple herencia. Era una bomba de tiempo. Y cada movimiento debía hacerse con cuidado. Muy cuidado. Las horas siguientes fueron un torbellino de decisiones difíciles. Después del enfrentamiento con Roberto y sus hombres, Aurelia insistió en volver al pueblo para buscar asesoría legal. No podía permitir que su sobrino siguiera presionando a Mariana ni acercándose al terreno. Pero antes de irse, la anciana le dio una instrucción muy precisa a Mariana: «No abras la trampilla hasta que yo regrese. No sola. No aquí arriba. Es demasiado peligroso que lo hagas sin apoyo». Mariana asintió, aunque sabía que esa promesa sería difícil de cumplir. La casa del árbol seguía inclinándose ligeramente hacia un lado, como si el peso del secreto estuviera empujándola a revelar la verdad. Aurelia se marchó con su chofer mientras don Evaristo se comprometió a vigilar discretamente la entrada del sendero por si Roberto regresaba. Mariana volvió al pueblo corriendo. Cuando llegó a casa, sus hijos se abalanzaron sobre ella con lágrimas de alivio. Habían pasado la mañana asustados, sin saber si debía esconderse o llamar a un vecino. «Mamá, ¿alguien malo vino?», preguntó Daniel con la voz quebrada. Mariana se arrodilló y les acarició el cabello. «No, mi amor. Estoy aquí. Todo está bien. Era una mentira necesaria». Al caer la tarde, Mariana preparó una comida sencilla. Pero mientras los niños comían, un pensamiento la carcomía por dentro. Si Roberto regresaba antes que Aurelia, encontraría la trampilla. Encontraría los documentos. Y destruiría todo. Aurelia había dicho que esos papeles podían hundir a su familia, pero no había explicado cómo. Tampoco había dicho lo más importante. ¿Qué contenían exactamente? ¿Cuánta verdad había ahí? ¿Cuánto peligro? Y sobre todo, ¿por qué confiarlos a una mujer pobre desconocida con 3 hijos? Mariana sabía que debía obedecer. Pero también sabía que la oportunidad para proteger lo que Aurelia intentaba preservar podía desvanecerse en cualquier momento. La noche cayó rápido. Demasiado rápido. Mientras acostaba a los niños, Daniel miró hacia la ventana. «Mamá, ¿por qué hay una luz en el bosque?». Mariana sintió como la sangre se le helaba. Corrió a la ventana con el corazón latiendo como un tambor. A lo lejos, entre los árboles, una luz se movía lentamente. No era una luciérnaga. No era un reflejo. Era una linterna. Alguien estaba caminando hacia la casa del árbol. El pánico se apoderó de ella. «Sofía, cuida a tus hermanos. No abran la puerta a nadie». Mariana tomó un suéter, una linterna vieja, y salió de la casa casi corriendo, impulsada por una mezcla de terror y determinación. El bosque de noche era otro mundo. El viento movía las copas de los árboles como si respiraran. Los troncos parecían gigantes, silenciosos, inmóviles, indiferentes.
La tierra húmeda amortiguaba sus pasos, pero las ramas secas crujían como huesos rotos. A medida que avanzaba, Mariana escuchó voces. Voces reales. «Tiene que estar por aquí», dijo una. Hernán dijo que vio marcas. La trampilla se abrió un poco, respondió otra. Eran 2 hombres. No reconoció sus voces. No eran Roberto ni su primo. Eran otros. Nuevos. Esto se estaba descontrolando a un ritmo aterrador. Mariana apagó su linterna y se escondió detrás de un tronco ancho. Los hombres pasaron a pocos metros de ella cargando herramientas y una lámpara potente. Uno llevaba una mochila llena de documentos y mapas arrugados. El otro llevaba una barra metálica. Una palanca enorme. Iban preparados para abrir la casa del árbol por la fuerza. Cuando los perdió de vista, Mariana avanzó casi gateando entre los matorrales. Las linternas de los hombres atravesaban la oscuridad como cuchillazos de luz. Ella sabía que no debía enfrentarlos, pero tampoco podía dejarlos llegar primero. Tenía que llegar a la casa antes que ellos. Y correr no era una opción. Tenía que adelantarse. Tenía que conocer el terreno. Entonces recordó algo que Julián había mencionado años atrás. Hay un atajo, un camino estrecho entre los encinos viejos. Yo lo usaba cuando quería llegar más rápido a la caseta de vigilancia. Mariana lo buscó frenéticamente moviendo ramas, palpando las raíces con las manos. Finalmente lo encontró un senderito casi invisible que subía por una ladera empinada. Con el corazón golpeándole en las sienes empezó a trepar. Llegó jadeando al claro. La casa del árbol estaba oscura, silenciosa, enorme contra la noche. Pero no estaba sola. Había una sombra junto a la base del tronco. Un hombre. Mariana se escondió tras un arbusto. Reconoció la silueta. Hernán. El mismo que ella había visto la noche anterior. El mismo que rompió el candado. El mismo que fumó dentro de la casa, dejando el olor que delató su presencia. Y ahora él levantaba la vista hacia la casa del árbol como si estuviera esperando a alguien. «¿Dónde están?», murmuró nervioso. «Dijeron que vendrían detrás». Entonces, desde el sendero, las voces de los 2 hombres resonaron. «Aquí. La encontramos». Todo ocurrió muy rápido. Los 2 hombres llegaron al claro. Hernán se giró sorprendido. Uno de ellos lo empujó contra el tronco. «Nos engañaste, imbécil. Dijiste que la trampilla estaba abierta». Hernán levantó las manos. Sí. Pero luego la vieja volvió. «Me descubrieron. Yo no pude». «Cállate», rugió el otro hombre. Roberto pagó por resultados, no por excusas. Mariana sintió que el mundo se cerraba alrededor de ella. Roberto los había enviado. Sabía que no podía entrar él mismo después de la advertencia de Aurelia, así que mandó terceros. Los hombres comenzaron a subir por la escalera. La casa del árbol se estremeció con cada paso. La madera vieja crujió como si fuera a romperse. Mariana sintió que la respiración se le cortaba. Si entraban, si abrían la trampilla, si encontraban los documentos, se acabaría todo. Se acababa la protección legal, se acababa la casa, se acababan las posibilidades de darle a sus hijos un futuro. La casa del árbol, su secreto, su destino. Todo estaba en juego. Y ella estaba sola. Sola, pero decidida. Se levantó silenciosamente, agarró una rama gruesa del suelo y, sin pensarlo 2 veces, comenzó a correr hacia la escalera. Tenía miedo, pero el miedo ya no importaba.
Lo que estaba a punto de hacer podía cambiarlo todo, o destruirlo todo. Pero ya no podía retroceder. Mariana corrió sin pensar, sin sentir los latidos ferozmente dolorosos en su pecho, ni el aire helado desgarrándole la garganta. Solo sabía una cosa: si esos hombres entraban a la casa del árbol, todo acabaría. El secreto de Aurelia, la única oportunidad de proteger a sus hijos, y quizás hasta su propia vida. Todo pendía de un hilo. La casa temblaba ligeramente con el peso de los intrusos. Las vigas viejas socavadas por años de humedad crujían como huesos cansados. Mariana llegó al pie de la escalera, justo cuando uno de los hombres ya había alcanzado el puente. El otro lo seguía con la palanca metálica en la mano. Mariana apretó los dientes, sujetó la rama gruesa y golpeó con fuerza contra uno de los peldaños inferiores. No quería romper la escalera, podría dejarla atrapada arriba, pero sí generar suficiente estruendo para distraerlos. El ruido los sobresaltó. —¿Qué fue eso? —gritó el segundo hombre. El primero se volvió hacia abajo alumbrando con la lámpara. La luz cayó directamente sobre Mariana. Por un instante el bosque entero pareció contener la respiración. «Tú otra vez», rugió uno de ellos. «La dueña». «Agárrenla», ordenó el otro. Mariana retrocedió automáticamente, sabiendo que no tenía oportunidad contra dos hombres armados. El miedo le quemó los pulmones, pero algo dentro de ella, algo que no sabía que tenía, la obligó a resistir. Entonces una voz conocida gritó desde el otro lado del claro: «Déjenla en paz, Hernán». El mismo Hernán que había sido golpeado por ellos minutos antes. Él había visto suficiente. Había sido tratado como basura. Y aunque no era un héroe, tampoco era un monstruo. Su rostro estaba manchado de tierra y sudor, pero su voz temblaba con una valentía nerviosa. «Ella no tiene la culpa. Ustedes fueron los que...» «Cállate», el hombre de la palanca se lanzó hacia él. Pero Mariana aprovechó el caos. Subió 2 escalones y empujó con toda su fuerza el cubo de metal oxidado que estaba apoyado junto a la entrada del puente. Cayó rodando y golpeó directamente al hombre con la lámpara. La luz salió disparada, la linterna rebotó contra una piedra y el haz se apagó de golpe. El puente quedó a oscuras. Los hombres gruñeron confundidos. Hernán aprovechó para apartarse y esconderse detrás de un tronco. La escalera, gritó uno. «No la dejen subir al cuarto». Los hombres se reorganizaron rápidamente. Uno de ellos comenzó a subir el puente de madera, el otro rodeaba por la base del árbol buscando un ángulo para escalar por las vigas laterales. Mariana sintió una corriente eléctrica de puro terror. Querían rodearla. Querían atraparla sin salida. Subió corriendo el resto de los peldaños y llegó al puente donde el viento helado de la madrugada la golpeó en la cara. Los tablones se movían bajo sus pies como si estuvieran al borde de romperse. Adentro de la casa todo estaba oscuro salvo por la tenue luz de una vela que había dejado encendida horas antes. La llama temblaba como si supiera lo que estaba por venir. Mariana entró y cerró la puerta. Inmediatamente puso un mueble viejo contra ella. No serviría mucho, pero era algo. Los pasos sobre el puente resonaron cada golpe, un presagio de desastre. «¡Abre la puerta!», gritó uno de los hombres. «Sabemos que estás ahí». El golpe que siguió sacudió toda la estructura. Mariana se lanzó hacia la trampilla. Tenía que proteger lo que había adentro. Tenía que hacerlo ya. Con manos temblorosas abrió el candado viejo. Levantó la tapa. El olor a humedad y papel antiguo escapó como un fantasma del pasado. Adentro había exactamente lo que Aurelia había dicho: documentos, carpetas, mapas, fotografías, firmas, registros contables, testimonios.
pruebas reales de que la familia Rivas había adquirido tierras a través de corrupción, chantaje y despojo. Pruebas que en manos correctas podrían devolver a campesinos y comunidades lo que les había sido arrebatado décadas atrás. Pruebas que valían más que oro, pero que también podían destruir a cualquiera que las tuviera. Mariana sintió un dolor en el pecho. ¿Cómo podía Aurelia confiarle algo así? ¿Cómo podía alguien tan pobre sostener un peso tan grande? La puerta volvió a estremecerse. «Vamos a entrar», rugió uno de los intrusos. Mariana tomó 2 carpetas gruesas y las guardó en su mochila apresuradamente. No podía llevarlo todo, eran demasiados papeles, pero algo era mejor que nada. Entonces escuchó un golpe seco arriba. El segundo hombre estaba trepando por fuera de la casa. La madera crujió peligrosamente. Mariana miró alrededor frenética. No había armas, no había nada que pudiera defenderla realmente. Pero sí había algo, una botella de vidrio grueso vacía de las que se usaban para guardar conservas. La tomó con ambas manos. El sonido de un zapato pisando el marco de la ventana la hizo retroceder. Una mano masculina sostuvo el borde. Una cabeza apareció entre la oscuridad. «Ya te tenemos». Pero antes de que pudiera entrar una voz, gritó desde abajo: «¡Policía! ¡Suéltenla!». «Todos al suelo». Mariana se quedó inmóvil. Los hombres también. Focos de linternas policiales iluminaron de repente el claro entero. Se escuchó el crujir de hojas y el sonido de botas corriendo. «Deténganse. Manos arriba». Los intrusos maldijeron. Uno saltó del puente hacia el lado contrario, cayendo entre los arbustos. El otro intentó retroceder por la escalera, pero resbaló y cayó sobre el suelo húmedo. Mariana corrió hacia la ventana. Doña Aurelia, lenta pero firme, estaba parada junto a un oficial señalando hacia arriba con su bastón. Ellos entraron. Vieron que mi propiedad estaba siendo asaltada. «Arresten a esos hombres», Roberto no estaba. Había enviado a otros, pero él no se atrevería a ensuciarse las manos. Los policías subieron al claro. Tomaron a los intrusos antes de que huyeran. Hernán salió de su escondite temblando, levantando las manos para mostrar que él no tenía nada que ver. Mariana sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer de rodillas en el suelo de madera mientras las voces se mezclaban afuera entre órdenes, gritos y pasos. Aurelia subió lentamente por la escalera hasta la casa del árbol. Cuando llegó encontró a Mariana llorando aferrada a la mochila que contenía parte de los documentos. La anciana se arrodilló con dificultad junto a ella y la sostuvo por los hombros. «Lo hiciste bien», susurró. «Muy bien». Mariana levantó la vista, los ojos enrojecidos. «No quiero esto. No quiero que mis hijos vivan con miedo». Aurelia acarició su mejilla con una delicadeza inesperada. «Yo tampoco quise esto para ti, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con la verdad ahora». Mariana respiró hondo, temblando. «¿Qué vamos a hacer, Aurelia?». La anciana miró hacia la trampilla abierta, hacia los documentos viejos, hacia el puente, donde aún se oían los policías interrogando a los hombres capturados. Y dijo con voz grave: «Vamos a terminar lo que mi padre empezó». Mariana sintió un escalofrío real, no de miedo, sino de responsabilidad. Y Roberto preguntó. Aurelia apretó su bastón con fuerza. Él será el siguiente. El amanecer llegó lento, casi tímido, como si el bosque entero aún dudara si era seguro mostrar su rostro después de la noche anterior. La casa del árbol seguía en pie silenciosa, con las vigas recién reforzadas tras la inspección y con la memoria del peligro todavía suspendida en el aire frío de la madrugada. Aurelia y Mariana no habían dormido.
Pasaron la noche en la pequeña cocina revisando documentos, separando lo urgente de lo importante, clasificando pruebas. Cada hoja era un pedazo de historia manchada. Cada nombre una vida afectada. Cada firma una injusticia cuidadosamente ocultada durante décadas. Mariana bebió un sorbo de café frío. Tenía las ojeras marcadas, pero sus ojos estaban decididos. ¿De verdad vamos a llevar esto a la policía estatal?, preguntó con voz ronca. No será igual allí. ¿No estarán comprados también? Aurelia la miró con una mezcla de ternura y dureza. No todos, dijo con convicción. Y aunque algunos lo estén, no podrán tapar algo de este tamaño. Si lo hacemos público, si varios periódicos lo reciben, si los abogados lo presentan el mismo día, Roberto no tendrá tiempo de reaccionar. Mariana tragó saliva. Pero él tiene dinero, conocidos, poder. Y tú tienes la verdad, respondió Aurelia. Y yo también. Y ahora tenemos pruebas suficientes para derrumbar un imperio. Aurelia colocó una carpeta gruesa en manos de Mariana. Era la más pesada de todas. Esta es la pieza clave, susurró. Mi padre la escondió por una razón. Él también le tenía miedo a Roberto, incluso antes de que yo lo supiera. Mariana abrió la carpeta lentamente. Dentro había contratos de compra falsificados, cartas firmadas bajo coerción, listas de sobornos, fotos antiguas de hombres armados escoltando excavadoras, mapas de tierras arrebatadas a familias campesinas, un testimonio mecanografiado. Con la firma del padre de Aurelia, Mariana se estremeció. Tu padre sabía todo esto. Aurelia asintió con tristeza en los ojos, y no pudo detenerlo. Roberto era un joven encantador y peligroso. Con el tiempo se volvió lo que es hoy, un hombre que cree que todo le pertenece, incluso lo que no. Mariana guardó la carpeta en la mochila. Y si intenta venir otra vez, Aurelia sonrió. Esta vez no vendrá él. Vendrán sus abogados. Pero para entonces ya será tarde. A las 9 de la mañana, 2 patrullas subieron por el camino de tierra. El comandante Vargas bajó del vehículo y se acercó a Aurelia. Doña Aurelia, detuvimos a los hombres anoche. Ya declararon. Y mencionaron a Roberto Rivas. Dicen que él los contrató. Mariana contuvo el aliento. ¿Y qué va a pasar ahora? El comandante, un hombre duro pero honesto, miró el bosque como si éste escuchara. Necesitamos pruebas para proceder contra alguien como él. Las tiene. Aurelia señaló la mesa llena de documentos. Las tenemos todas. El comandante abrió los ojos sorprendido. Esto puede volar el municipio entero. Entonces que vuele, respondió Aurelia. La autoridad local se llevó varias cajas como evidencia. Mariana sintió por primera vez una chispa real de seguridad. No estaban solas. Esa noche la noticia explotó. 3 periódicos regionales publicaron simultáneamente un informe titulado La red de corrupción de la familia Rivas, 40 años de fraude y despojo. Imágenes antiguas, fotografías aéreas, testimonios de campesinos, firmas falsificadas. Todo estaba ahí. Las redes sociales se incendiaron. El tema apareció en la Radio Nacional. Incluso la televisión habló del caso. Y por supuesto Roberto lo vio. Apenas 24 horas después, la policía lo arrestó formalmente para investigación. Cuando Mariana se enteró, estaba sirviendo sopa a sus hijos. Se quedó inmóvil, la olla en la mano. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Sofía, su hija mayor. Mariana respiró profundamente conteniendo lágrimas. Hija, hoy termina una historia muy fea. Y empieza una nueva para todos.
Los niños no entendían, pero la abrazaron igual. Y por primera vez en mucho tiempo Mariana se permitió llorar sin miedo. 2 semanas después Aurelia visitó la casa del árbol con un pequeño notario local. Mariana la esperaba con incertidumbre. «¿Qué pasa, Aurelia?». La anciana sonrió. Algo que debía haber hecho desde el principio. El notario abrió una carpeta con un sello oficial. «Señora Mariana López», leyó la señora Aurelia Gálvez. «Declara ante la ley que la propiedad completa del terreno, el árbol y la casa construida en él, pasa oficialmente a su nombre con todos sus derechos hereditarios y legales». Mariana se quedó muda. «¿Qué no? No puedo aceptar algo tan grande, Aurelia». La anciana tomó su mano con firmeza. «No estás aceptando un regalo», dijo con voz profunda. «Estás aceptando una responsabilidad. Esta casa guardó un secreto que cambió la vida de mucha gente. Ahora te toca a ti decidir qué hacer con ella. Yo ya viví mi vida. Ahora te toca a ti proteger algo más que un techo». Mariana sintió un nudo grande en la garganta. «Gracias. De verdad. Gracias». Los meses pasaron. Las investigaciones siguieron. Las familias campesinas recibieron de vuelta sus tierras. Roberto y varios funcionarios enfrentaron juicios formales. Aurelia, aunque ya mayor, recuperó la paz que había perdido hacía décadas. ¿Y Mariana? Mariana transformó la casa del árbol en algo completamente nuevo. No la derribó. No la vendió. No la convirtió en atracción turística. La transformó en un centro comunitario para mujeres viudas y madres solas. Un lugar donde pudieran dormir, trabajar, aprender y empezar de nuevo. Un refugio. Un hogar en las alturas. Un símbolo. Cada mañana Mariana subía el puente con café caliente en las manos, viendo cómo la luz del amanecer atravesaba las hojas del bosque. Los niños corrían por el terreno riendo, como si nunca hubieran conocido el miedo. Aurelia la acompañaba en un sillón pequeño, envuelta en una manta. Mi padre dijo un día mirando hacia las ramas, construyó esta casa para esconder la verdad. Tú la usaste para liberarla. Mariana sonrió respirando profundo. A veces susurró, los lugares rotos guardan historias que merecen ser contadas. Aurelia tomó su mano. Y tú eras la persona correcta para contarlas. El viento sopló suavemente moviendo las cuerdas y tablas reforzadas de la casa. El bosque susurraba vivo libre. Y Mariana supo que al final la historia no había sido sobre una casa, sino sobre la valentía de abrir una puerta que todos temían. Sobre la dignidad, sobre la verdad, sobre empezar de nuevo.